Por si las moscas, vamos a hablar de izquierdas radicales en México. Es el nuevo libro que publicó Editorial Debate. Y los autores son Rafael Mondragón y Carlos Illades, a quienes damos la bienvenida. Si usted se ha preguntado quiénes son esos encapuchados o encapuchadas que están en las manifestaciones, pues es el momento de enterarse un poco más de estos grupos. También es una investigación fascinante la que arroja este libro, en parte porque es muy difícil el estudio de estos grupos. Son grupos muy herméticos, son fuentes difíciles de consultar, hay poco trabajado sobre ello, y también porque hay un enorme prejuicio. Tanto, digamos, desde el periodismo o desde el Estado se les califica de distintas maneras, y este es un acercamiento con mucha pasión, pero también con mucho rigor científico. Carlos, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Gracias por la invitación, Guillermo. Un gusto. Muchas gracias. ¿Por qué no comenzamos con el principio, tratando de explicarle a nuestra audiencia a qué se refieren con izquierdas radicales? ¿Qué clase de grupos son estos y en qué se diferencian del resto de las izquierdas? Bueno, estas izquierdas radicales las entendemos, al menos en el periodo actual, como las izquierdas antisistémicas. Ese papel antes lo tenían fundamentalmente las guerrillas, que son endémicas del país, sobre todo la guerrilla rural no ha desaparecido, pero ahora lo tienen los grupos que vienen de la política callejera, de la lucha callejera y del combate frecuente y constante en contra de los organismos y los aparatos del Estado. Entonces, cuando hablamos de izquierdas radicales, estamos hablando fundamentalmente de izquierdas que son antisistémicas y que son fundamentalmente antiestatistas y anticapitalistas. Y en este caso particular, hablaremos más en un momento, es una izquierda que ya no asume un horizonte utópico para el futuro. Es así. Sí, Rafael, perdón. No, es así como acaba de decir Carlos, Guillermo. Digamos que lo que nosotros estamos planteando es que hay una mutación de una, digamos, de una de las grandes ramas que conforman la izquierda mexicana. Carlos ha mostrado en sus trabajos que la izquierda mexicana tiene tres grandes ramas: una tradición que viene del mundo religioso, otra que se vincula al nacionalismo y una tercera que se vincula al socialismo. Y el socialismo fue la matriz histórica del anarquismo, digamos, junto con otras formas de la izquierda, como el comunismo, que fueron más visibles, pero que esa rama ha ido mutando en las últimas décadas. Los encapuchados se volvieron visibles hace relativamente poco Poco. tiempo, ¿no? Tendrán poco menos de 10 años, pero en realidad participan de una historia que es profunda y es amplia, ha sido invisibilizada, sobre todo por quienes venimos de las clases medias y altas, pero se vincula esto a la vida cotidiana en los barrios de las periferias urbanas, en el Estado de México, en Tijuana, en Guadalajara, en Querétaro, aunque nosotros sobre todo nos centramos en la Ciudad de México. Y digamos, el surgimiento de los encapuchados está vinculado también al surgimiento de una tradición plebeya que está poniendo en duda la relación tradicional que tuvo el anarquismo con la tradición socialista, e incluso algunos de ellos ya no se asumen de izquierda. Eso también hay que decirlo, porque varios se nos han acercado a decirnos: oigan, No. ustedes dicen que son izquierdas radicales, somos radicales, pero de izquierda no, somos los de abajo que van por los de arriba. Okay. Pero de cualquier manera, esta palabra nosotros creemos que sigue siendo útil para englobar un conjunto de propuestas que digamos que tienen que ver con una crítica muy radical al mundo que estamos viviendo, aunque algunas de sus propuestas no hayan sido las centrales de la izquierda en México. Por ejemplo, la atención que ellos ponen respecto del problema de la técnica, respecto del problema, digamos, del ataque hacia la naturaleza, eh, y la relación del ser humano con el medio natural. Un aspecto fascinante que tiene su investigación es que esta izquierda radical la colocan también como parte de un fenómeno mundial. ¿Nos pueden explicar en qué sentido
pues esto, se fue radicalizando, la izquierda, se fueron creando estos grupos en todo el mundo y luego hablamos de las condiciones específicamente mexicanas, pero hablemos un poco de cómo y por qué en el mundo se fueron creando estas corrientes. Sí, mira, las izquierdas socialistas y en particular las comunistas y las que vienen del comunismo y el anarquismo siempre han sido corrientes internacionales. Entonces, desde el siglo XIX son izquierdas que operan globalmente. Y obviamente con los recursos que hay en el siglo XXI, esto se facilita muchísimo. Las izquierdas actuales, las izquierdas radicales actuales, básicamente vienen del altermundismo. Digamos, son la expresión, la deriva radical del altermundismo. De hecho, algunas en los grandes eventos, digamos, de finales del siglo XX, como el de Seattle, después en Italia a principios del siglo XXI, y después en Grecia, en distintos países, se han manifestado estos grupos. Entonces, de entrada, pues vienen de un movimiento global que es contrario a la globalización en los términos en que se ha dado. Fundamentalmente, estos grupos surgieron en Italia y en Grecia. Allí crearon instancias, digamos, internacionales. Hay una que es muy importante, que es la FAI en Italia, esta Federación del Anarquismo Informal. Y esa FAI ha tenido o ha creado, digamos, células, aunque son células que son independientes, que eso es muy importante, no es como las organizaciones comunistas que son más jerárquicas o más centralizadas, sino aquí son autónomas, pero ha ido agregando como franquicias más que células en distintas partes del mundo. Entonces los grupos mexicanos casi desde sus orígenes, empezaron a establecer vínculos con esta FAI e incluso con los anarquistas griegos. Entonces, para dar una respuesta breve a tu pregunta, es la deriva radical del altermundismo. Y lo que conocemos sobre todo es, digamos, su manifestación callejera, que se expresa a través de una táctica de lucha que se llama Black Bloc. Entonces, y eso creo que podemos volver al rato sobre el asunto, no todos los que usan el Black Bloc son anarquistas o pertenecen a esta izquierda, pero se les identifica con el Black Bloc y por tanto con los encapuchados. Tenemos que irnos a un corte, Carlos Rafael, pero regresando me gustaría que hablemos de las condiciones específicamente mexicanas, porque aquí también hay una combinación, digamos, con respecto a la violencia, el racismo, el clasismo, el capitalismo mexicano, que también las hace, es una combinación muy explosiva y también fascinante para estudiar estos grupos, pero regresamos esto después de este corte, no se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos del libro Izquierdas Radicales en México, me acompañan los autores Rafael Mondragón y Carlos Illades, y antes del corte hablábamos de las circunstancias internacionales que dieron origen a estos grupos y cómo influyeron en los grupos mexicanos, pero les preguntaba también, Rafael, Carlos, sobre la combinación particularmente mexicana en un país tan desigual, un país tan racista, un país tan clasista, ¿qué provoca en estos grupos? Sí, pues fíjate, México está participando de manera particular de una transformación mundial que podríamos identificar con la crisis de la política, ¿no? O sea, en un mundo cada vez más inseguro, en donde la vida, digamos, las estructuras que permiten el sostenimiento de la vida están cada vez más puestas en riesgo. Un mundo atravesado por formas de violencia múltiples, ¿no? Digamos, está la violencia dura que tiene que ver con la criminalidad, ¿no? Y está la violencia, entre comillas, blanda, o podríamos decir estructural u oculta, que está vinculada pues, con el crecimiento de la explotación, ¿no? O sea, eso se notó en la pandemia, ya no está claro cuándo uno deja de trabajar y cuándo está descansando. Más bien parece que uno está trabajando todo el tiempo.
Y bueno, en un texto dedicado a las manifestaciones de Grecia, un filósofo más o menos famoso, Giorgio Agamben, hablaba de cómo el mundo en el que estamos viviendo es un mundo en donde la idea misma de política está cada vez más puesta en entredicho, ¿no? Esta idea de que somos sujetos de la historia, si nos organizamos podemos construir una fuerza colectiva que permita enfrentar las grandes crisis. Más bien es un mundo en donde hay una acumulación de crisis sobre crisis, en donde se vuelve cada vez más difícil elaborar discursos de diagnóstico que permitan enfrentar lo que pasa, ¿no? Y Agamben dice, pareciera ser el fin del paradigma de la política y el inicio del paradigma de la seguridad. Los gobiernos ya no buscan apagar las crisis, gestionan la crisis vendiéndonos la promesa de que vamos a sentirnos más seguros si nos plegamos a lo que hagan, y a veces parecen incluso estar contentos con que la crisis no acabe porque eso les da un cierto tipo de legitimidad que no podrían ganar de otra forma. Yo me acuerdo de lo que pasó en México cuando tomó el poder Felipe Calderón, ¿no? Y cómo hemos vivido en una situación de inseguridad constante desde entonces, aunque, digamos, muchas de las estructuras que se hicieron visibles allí venían de más atrás. Entonces eso está pasando en todo el mundo, y por eso también está en crisis la posibilidad de pensar horizontes utópicos compartidos, ¿no? Y por eso también estas nuevas formas de política están muy vinculadas al uso de la rabia, ¿no? A la centralidad de la rabia en el ejercicio, digamos, de la protesta, y y también a una cierta desaparición de la pregunta de cómo queremos que sea el mundo que vamos a vivir juntos cuando el cambio llegue, ¿no? Un momento en el que pareciera que digamos, el fuego por el fuego mismo se justifica en la medida en que es necesario y legítimo expresar esta rabia que permite romper con esta cárcel del consenso impuesto por el deseo de seguridad, por el miedo, por la angustia, ¿no? Pero nosotros no somos Grecia. En México hay un conjunto de condiciones adicionales que hacen que esa situación de crisis continua sea pues todavía peor, ¿no? O sea, un país marcado por la realidad de los feminicidios, el asesinato de defensores del territorio, la trata de migrantes, el homicidio de periodistas, la indiferencia ante los familiares que buscan a sus personas desaparecidas, la violencia espectacularizante de los cárteles del narcotráfico, violencias que además son posibles porque se construyen sobre violencias del pasado que tampoco fueron resueltas. O sea, podríamos preguntarnos si la llamada Guerra Sucia terminó, si hubo un fin a la llamada Guerra Fría, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con la historia profunda del régimen mexicano, con la dificultad de una transición hacia un Estado, digamos, medianamente democrático. Y yo creo que estos grupos también están reaccionando a estas realidades. Además de cosas que tú estabas diciendo al principio, ¿no? Cómo eso está enmarcado en una realidad que es profundamente racista, una sociedad profundamente segregada, en donde hay mucha exclusión. Estas izquierdas, si es que todavía pudiéramos utilizar esta palabra, tienen un componente plebeyo que es muy importante y que los diferencia, digamos, de visiones que se verían a sí mismas más ilustradas, que discuten en redes sociales, que participan de De foros, foros, ¿no? etcétera. Claro, que tienen un componente más abiertamente universitario, ¿no? Eh, y en su capacidad de apelar a estos contextos plebeyos está una de las fuerzas de este movimiento. Sí, lo que dices, Rafael, es impresionante porque haciendo referencia a esto en particular, con respecto del fin de la política, en donde ya no tenemos ninguna utopía ni idea de cómo será nuestro arreglo después de que nos pongamos de acuerdo. Estos grupos actúan pues sin eso, sin utopía, sin una visión del futuro, y la pregunta es, si no es posible construir nada, ¿qué es lo que quieren estos grupos? ¿Solamente destruir? Lo que quieren es actuar. Yo creo que a diferencia de otras izquierdas, aquí la ausencia, digamos, de un proyecto a largo plazo traslada toda la energía a la acción misma. Entonces, toda la gratificación, el éxito e incluso la idea, que incluso también discutida por ellos, la idea de revolución, se traslada a la acción cotidiana.
Esto es, cada una de sus acciones es una manera de realizar, es un fin en sí mismo, y por tanto su acción traduce de manera inmediata, sin necesidad, digamos, de un proyecto utópico, los intereses, las perspectivas de todos estos grupos. Entonces, cada enfrentamiento con la policía, cada destrucción, por ejemplo, de algún símbolo del capital, es en sí el objetivo mismo. Hay otra cosa sobre la que me gustaría volver que apuntó Rafael, es a diferencia de las izquierdas históricas, digamos, pensamos, por ejemplo, o el anarquismo de los siglos XIX y XX o el comunismo, aquí la idea de unidad está absolutamente deshecha, ¿no? Sobre todo la idea comunista de que entre más fuerzas agregues, por ejemplo, y alrededor de una clase, etcétera, tendrás el éxito hacia un cambio al futuro. Aquí, y en ese sentido, creo que son plenamente posmodernos, lo que opera es la idea de fragmentación. Ellos parten de la idea de que el mundo está fragmentado, que ya no hay sujetos que puedan representar a todos o que puedan hablar en nombre de todos. Entonces, expresión de esta fragmentación de la realidad son sus acciones puntuales en contra del Estado, en contra del capital o en este afán, digamos, de que los de abajo acaben con los de arriba. Entonces es una idea distinta de la acción política. Ellos cuando hablan de política la identifican con la vida, no con los proyectos, y esa es su perspectiva, digamos, en su acción cotidiana. Pero lo que quiero insistir es que la acción misma o en la acción misma está su justificación. No es nada de construir para un futuro distinto, sino la realización inmediata de las cosas que apuntan, que se proponen, es el objetivo mismo de su práctica. Pues muy bien, se nos ha terminado esta sección. Vámonos a un corte, regresamos para hablar de la explicación histórica del origen de estos grupos. No se vaya. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del libro Izquierdas Radicales en México. Me acompañan los autores, Rafael Mondragón y Carlos Illades. Rafael, hay una cosa fascinante que hacen en el libro, que es trazar los orígenes de estos grupos, y por lo menos llevan este relato hasta los años 60, en donde hablan de los aportes de la contracultura, y después de el punk y otros, en fin, otras manifestaciones. ¿Nos puedes repetir, digamos, este trazo histórico que hacen en el libro? Sí, pues en el libro presentamos un esbozo de una historia que tendría que contarse con muchos más detalles, que tiene que ver con saber de dónde vienen las prácticas de los encapuchados ahora. Y esas prácticas nosotros creemos que vienen de una historia de mediana duración, que tendría que ver básicamente con la confluencia entre la contracultura y el anarquismo, ¿no? En los años 60, los espacios contraculturales conformaban el caldo de cultivo para el surgimiento de lo que hemos llamado nueva izquierda, pero también permitieron el fermento de una cierta sensibilidad que tenía puntos de partida, puntos de relación con el anarquismo histórico, y que trajo de nuevo a la escena pública un conjunto de preocupaciones que venían de esas formas de socialismo que iban más allá del marxismo, ¿no? La contracultura también construyó una nueva concepción de la acción política porque replanteó lo cotidiano como un espacio de acción privilegiado, pensó la revolución como una revolución en la forma de vida cotidiana, y creó también un marco para las relaciones entre los grupos radicales y la sociedad de consumo, que eso es importante porque hay una cierta espectacularización de la política en esta manera de usar el fuego en el espacio público, de escenificar la protesta, que está muy vinculada a la pregunta de los grupos radicales de qué hacemos para ganarle la partida a dispositivos como la televisión, que vienen de la sociedad de consumo. Eh, en México esto tiene que ver con un tema muy especial que tú ya adelantabas, que es la historia del movimiento punk, que en nuestro país se inició en los barrios de clase media, pero que sobre todo encontró un asiento importante en las colonias populares de las periferias urbanas de nuestro país.
alrededor de, digamos, del consumo de un cierto tipo de música, se fueron construyendo un conjunto de solidaridades que se vinculaban con el intercambio, el trueque, la idea de hacer por uno mismo las cosas que uno quisiera hacer y ser uno mismo como uno quisiera, ¿no? El famoso lema del do it yourself, de hazlo tú mismo, que es un lema que, digamos, se vincula a un valor muy importante de estos nuevos grupos, que es el de la autogestión. Este, Durante finales de la década del 70 y durante todos los 80, el punk logró transitar de una idea de la política que tenía que ver solo con transformar lo cotidiano a formas, digamos, más sofisticadas de organización y de lucha social, cuando los jóvenes punks que venían de las periferias empezaron una discusión respecto de cómo construir colectivos y cómo la construcción de colectivos podía ayudar a, digamos, a un modo de vida más sano respecto del modo de vida que era propio de las pandillas. Las pandillas, digamos, eran grupos de autodefensa para los jóvenes que vivían en situaciones marginales, pero tenían también muchos problemas, ¿no? Se fomentaba el consumo de drogas, tenían una mentalidad que era muy defensiva, de reclusión en el barrio, se reproducían patrones muy machistas. Entonces, durante finales de los 70 y a lo largo de los 80, los punks deciden dar el salto a la construcción de colectivos y ahí aparece una nueva, digamos, una nueva noción de la política. El punk también hereda una forma de lucha en el espacio citadino que viene del movimiento de las pandillas y elabora una sensibilidad individualista que se vincula mucho con el individualismo del anarquismo clásico, como esta idea de que si la revolución pareciera estar lejos, lo que podemos hacer es vivir libremente y de manera plena y auténtica en el ahora, y que eso constituye una forma de subversión respecto de la forma de vida a la que han condenado a los jóvenes el capital, ¿no? Entonces, digamos, esto es muy importante porque sin esto no se puede entender el crecimiento de los bloques negros, que de alguna manera surgen eh, como consecuencia de las protestas contra el neoliberalismo en Seattle y en otros lugares, pero tienen como sujeto muy importante a los jóvenes politizados del movimiento punk. Claro que también, y de esto los podría platicar Carlos en un momento más, el bloque negro en México ha tenido una evolución. Los bloques negros en México y el mundo empiezan como una táctica, digamos, de autodefensa urbana. El neoliberalismo implica, con la imposición del paradigma de la seguridad, implica un cambio en la utilización de los cuerpos represivos estatales, que se vuelven mucho más violentos de lo que ya eran, que ya lo eran, digamos, ¿no? Y ante la necesidad de proteger a la gente, aparecen estos bloques negros que son autodefensas urbanas que protegen a los manifestantes contra las políticas neoliberales de las embestidas de la policía. ¿En qué momento los bloques negros en México pasan de tener este carácter fundamentalmente defensivos a convertirse en esta otra cosa que vemos desde hace mucho tiempo en las manifestaciones, ¿no? Estos actos de pirotecnia, digamos, de fuego, en donde pareciera no importar quién recibe el daño. Bueno, en México se dio toda una discusión respecto de los fines y los medios, sobre la necesidad y los límites de la violencia, que es una discusión que no está cerrada, en donde un tiempo ganó la postura, hay que decirlo, de que el fin justificaba los medios y lo importante era causar el mayor daño posible sin importar cuáles fueran las consecuencias, ¿no? Y eso tiene que ver con la transformación de los bloques negros y la aparición de las posturas más radicales que analizamos en el libro. Pero ha habido históricamente otras posturas y hay muchos grupos que han criticado esta forma de estar en la calle. Fascinante. Carlos, en el libro hablan de tres grupos mexicanos: los anarquistas insurreccionales, las anarcofeministas y los ecoterroristas, y hablan específicamente de sus acciones y sus, en fin, y su actividad. ¿Nos puedes ilustrar un poquito más sobre estos grupos? Con gusto, Guillermo. Nada más quisiera subrayar algo que dijo Rafael. A diferencia de las izquierdas clásicas, estos grupos y esta forma, digamos, de anarquismo o de nihilismos contemporáneos no anclan o no pretenden anclar en una clase, sino anclan en una cultura. Entonces, esto les da una particularidad, creo que bastante importante a la hora de analizarlo. El comunismo creó una cultura y aquí la cultura en la que anclan estos grupos ya existía, ¿no? Entonces, en realidad tiene o adquiere, digamos, una
una solidez que creo que, y una plasticidad a la vez que es bastante importante. Con respecto de tu pregunta, son muchos grupos, pero los reunimos, los caracterizamos a través de las líneas que tú señalas. Hay un grupo que es el del anarquismo insurreccional, que tuvo una presencia importante entre los años, digamos, 2008, 2016, y que se caracteriza por promover un anarquismo de perfil individualista, es anticolectivista, es una de las diferencias también con los anarquismos históricos, que es partidario de la desaparición no solo del Estado, del capital, del dinero, sino también la desaparición de la política, de la idea de revolución, y la idea ahí muy subrayada en sus textos es que hay que desaparecer esta civilización para después crear otra. Esto es, hay que arrasar, bueno, esa idea ya está en Bakunin, pero digamos llevada acá al siglo XXI, que lo que podemos hacer es limpiar lo que hay y para no perjudicar, no influir la libertad de los otros, no podemos decir qué es lo que será el futuro. Es decir, cada nueva generación pues impondrá su idea de futuro y no tenemos nosotros por qué condenarlos a desarrollar un proyecto en determinada dirección. Entonces tienen ese perfil, también sus acciones pues se han caracterizado por petardos explosivos que llegaron a poner, por ejemplo, en agencias de autos. Le enviaron uno al arzobispo de la Ciudad de México, a Norberto Rivera. Al parecer pues no explotó. También le enviaron otro a Miguel Mancera cuando era el secretario y tampoco, bueno, tampoco ocurrió eso, pero digamos, sus acciones son de ese tipo. Perdón, De otro Carlos, lado, te voy a interrumpir porque va a parecer injusto, pero nos queda solamente un minuto. sí, Perdón. muy brevemente, el segundo bloque son el ecologismo radical, que se caracterizan por mandar explosivos a los lugares donde se practican las nanociencias. Y entonces, pues ahí las víctimas han sido sobre todo empleados de algunas de las universidades. Y en tercer lugar, y esos son en la línea más de Ted Kaczynski, y el tercer grupo son las anarcofeministas, que es uno de los segmentos que se moviliza de manera más activa en las manifestaciones callejeras, y muchas de ellas se identifican con el anarquismo insurreccional. Bueno, pues ahí está este trazo. La verdad es que es una investigación única, un libro que creo que será también muy importante para comenzar a abordar estos grupos. A mí me encantó su lectura y le quiero decir a nuestra audiencia que si está interesada en estos temas, pues vaya a comprar el libro de Izquierdas Radicales en México. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.